Eh, buenas, querido tutor. Me presento, mi nombre es María Camila Torres Angarita. Actualmente curso el cuarto semestre de psicología y hoy vamos a hablar un poco sobre el concepto de personalidad en diferentes teóricos como Freud, Jung y Adler. Bueno, desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo, ha intentado responder una pregunta muy fundamental: ¿qué nos hace ser quienes somos? La psicología como ciencia que estudia la mente y la conducta ha desarrollado diversas teorías para comprender esta pregunta. Y dentro de su historia, tres nombres destacan como pilares fundacionales del pensamiento psicológico del siglo XX, que serían psicólogos como Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Estos tres autores, que en su momento compartieron inquietudes y debates, dieron origen a tres formas distintas de entender la personalidad: el psicoanálisis de Freud, la psicología analítica de Jung y la psicología individual de Adler. Aunque partieron desde una misma raíz, cada uno recorrió su propio camino teórico. Reflexionaremos sobre cómo su legado sigue siendo esencial en el quehacer psicológico contemporáneo. Dice, el estudio de la personalidad ha sido uno de los ejes centrales de la psicología desde sus orígenes, pues permite comprender cómo los individuos perciben, sienten, piensan y actúan en el mundo. Estas tres figuras fundamentales, desde su propia visión, intentan explicar la estructura y el funcionamiento de la personalidad, así como los procesos inconscientes que influyen en el comportamiento. Como primer teórico, tenemos a Sigmund Freud, con el psicoanálisis y la estructura de su personalidad. Sigmund Freud nació en 1856 en Moravia y radicó en Viena. Es reconocido como el padre del psicoanálisis, una teoría que revolucionó la comprensión del comportamiento humano al introducir el concepto del inconsciente. En su obra El yo y el ello, la cual fue publicada en 1923, Freud plantea que la personalidad está compuesta por tres instancias psíquicas, que es el ello, el yo y el superyo. Estas instancias no son estructuras físicas del cerebro, sino sistemas psicológicos que interactúan constantemente. Como primera tenemos que el ello es la parte más primitiva de la mente. Esta representa los impulsos, las pulsiones biológicas y los deseos inconscientes que buscan la satisfacción inmediata. Este opera bajo el principio del placer y no reconoce ni normas ni morales. El yo, en cambio, surge del contacto con la realidad. Es racional, lógico y actúa bajo el principio de realidad. Su función principal es mediar entre los impulsos del ello, las exigencias del superyo y las condiciones del entorno. Y finalmente el superyo, que representa la internalización de las normas ideales y prohibiciones sociales. Es una especie de conciencia moral que evalúa y critica las acciones del yo. Freud sostenía que la personalidad es el resultado del conflicto entre estas tres fuerzas internas. Cuando el yo no logra equilibrarlas, pueden aparecer síntomas neuróticos como ansiedad o mecanismos de defensa. Además de esto, Freud propuso que la personalidad está desarrollada durante las etapas psicosexuales del desarrollo. Estas son psicoetapas. Como primera tenemos la etapa oral, que estaba desde los 0 al 1 año. Este es el placer, el cual está centrado en la boca, en actividades como la succión o la alimentación. Como segunda etapa tenemos la etapa anal, que va desde el 1 y los 3 años. Este es el control de esfínteres, que representa el primer conflicto entre el placer y el control. Tenemos la etapa fálica, que va desde los 3 a los 6 años, que acá es donde emerge el famoso complejo de Edipo, que es donde el niño se identifica con el progenitor del mismo sexo. O puede ser al contrario, el niño de la mamá o la niña del papá. Tenemos la cuarta, que es la etapa de latencia, que va entre los 6 a los 12 años. Estos son los impulsos sexuales que reprimen y el niño desarrolla habilidades cognitivas y sociales. Como quinto tenemos la etapa genital, que va desde la adolescencia en adelante.
que son impulsos sexuales, los cuales resurgen de una manera madura y se orientan hacia relaciones adultas. Eh, Freud creía que las fijaciones en algunas de estas etapas pueden dejar huellas permanentes en la personalidad. Por ejemplo, una fijación oral. Esta podría generar dependencia o necesidad de aprobación. Una fijación anal, rigidez o exceso de control. Su visión del ser humano era determinista, ya que consideraba que gran parte de nuestra conducta está guiada por fuerzas inconscientes y experiencias infantiles que desconocemos. Eh, Como una reflexión un poco sobre Sigmund Freud, tenemos que para Freud conocerse a sí mismo significa que hacer que lo consciente se vuelva inconsciente o lo inconsciente consciente. Traer a la luz aquello que ha sido reprimido y que condiciona nuestro presente. Una frase muy icónica de Sigmund Freud, la cual fue escrita en 1933, dice, donde estaba el hecho, debe advenir el hecho. Como segundo, tenemos a Carl Jung con la psicología analítica y el camino hacia la individualización. Eh, Carl Jung fue nacido en Suiza en 1875. Él fue un discípulo de Freud, pero su pensamiento tomó un rumbo diferente, ya que para él la personalidad tiene una totalidad compleja. Mientras Freud enfocaba su teoría en los impulsos sexuales y los conflictos internos, Jung buscó una comprensión más profunda, más simbólica y espiritual del ser humano. Su teoría, conocida como psicología analítica, sostiene que la personalidad o psique está compuesta por varios niveles, serían tres. El primero, la conciencia, el segundo, el inconsciente personal y el tercero, el inconsciente colectivo. El inconsciente personal contiene los recuerdos, las experiencias, las emociones reprimidas de cada individuo. Pero Jung introduce una noción revolucionaria, el cual fue llamado el inconsciente colectivo, un reservorio compartido por toda la humanidad, el cual fue formado por arquetipos, es decir, imágenes universales que se repiten en mitos, sueños y tradiciones. Entre los principales arquetipos se encuentran la sombra, el cual representa nuestros aspectos negados o reprimidos, el ánima y el animus, que simbolizan lo femenino y lo masculino en la psique, y el sí mismo o self, que es el centro unificador de toda la personalidad. El proceso de desarrollo eh, de la personalidad según Jung se llama individuación y consiste en integrar los diferentes aspectos de la psique, los cuales son consciente e inconsciente, para alcanzar la totalidad del ser. Este proceso nos dice que no termina en la infancia, como en Freud, que va hasta cierta etapa, sino que dura toda la vida. Él dice que este proceso de inconsciente y consciente va desde que estamos fetos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que morimos. Y este se intensifica en la adultez, cuando la persona busca un sentido, un equilibrio y una trascendencia. Eh, Mientras que Freud veía la personalidad como el campo de batalla entre instintos, Jung la concebía como, más como un viaje hacia la autorrealización. Para él, la madurez psicológica consiste en reconciliar las polaridades internas, que es la razón y emoción, luz y sombra, consciente e inconsciente, para así poder lograr una armonía interior. Así como anteriormente les dije una frase de Sigmund Freud, tenemos una frase de Carl Jung, que fue escrita en 1959, que dice, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, perdón, hacia adentro. Bueno,
Tenemos como tercero a Alfred Adler, que habla sobre la psicología individual y el sentimiento de inferioridad. Eh, Alfred Adler, nacido en Viena en 1870, también formó parte del círculo psicoanalítico de Freud, pero se distanció de él al considerar que el ser humano es mucho más que un conjunto de impulsos inconscientes. Eh, Adler fundó la famosa psicología individual, que sostiene que la personalidad debe entenderse como una unidad indivisible, orientada hacia metas y propósitos. Él concebía que el desarrollo de la personalidad es un proceso motivado por la superación de los sentimientos de inferioridad que surgen en la infancia. Es decir, su punto de partida es el sentimiento de inferioridad, una experiencia natural que todos los seres humanos vivimos en la infancia, pues ya que eh, el niño, al sentirse débil o limitado frente al mundo adulto, desarrolla un impulso para superar esa inferioridad. Esta búsqueda de superación da lugar a la motivación principal del ser humano, que Adler llama voluntad de superación o de perfección, la cual se me va. No se trata de dominar a otros, sino de crecer y mejorar y contribuir a la sociedad. Así se forma lo que él denomina el estilo de vida, mm, un patrón único que refleja cómo cada persona enfrenta estos desafíos, cómo persigue sus metas y cómo él puede llegar a relacionarse con los demás. Además de esto, eh, Adler introdujo un concepto fundamental que fue llamado el interés social. Este representa la capacidad de cooperación, de empatía y sentido de comunidad. Para él, una personalidad sana no es aquella que se impone, sino la que encuentra un significado de servir y convivir con otros. Eh, Adler creía firmemente que las personas son seres creativos y responsables de su destino. A diferencia de Freud, el cual veía al ser humano gobernado por fuerzas inconscientes, Adler lo veía como un ser racional, libre y capaz de transformarse. Nos dice Adler en 1930 que la única normalidad es la capacidad de amar y trabajar. Acá tenemos unas comparaciones entre Freud, Jung y Adler, que tenemos como aspectos y a cada uno. En el aspecto tenemos como concepto central. Para Freud el concepto central es el inconsciente y las pulsiones sexuales. Para Jung es el psique total e inconsciente colectivo. Y para Adler es el sentimiento de inferioridad. ¿Cuál es la motivación principal de cada uno? Para Freud la motivación principal es la búsqueda del placer, para Jung la búsqueda de autorrealización y para Adler la superación personal y social. Su visión del inconsciente para Freud es personal reprimido, Jung nos dice que es personal y colectivo simbólico y Adler nos habla que es más racional y flexible. ¿Cuál es la meta de este desarrollo? Para Freud es resolver estos conflictos infantiles. Jung dice que es integrar la psique, que la llama individuación. Y Adler es lograr metas y cooperación social. ¿Y cuál es la visión del ser humano de cada uno? Freud es determinado por pulsiones, Jung busca el sentido y Adler ser reactivo, racional y creativo. Y ahora tenemos una como reflexión sobre qué es la personalidad desde mi quehacer como un psicólogo en formación. Desde mi quehacer como psicólogo en formación, considero que la comprensión de la personalidad es una herramienta esencial para entender la conducta humana, pues cada individuo posee una historia, una estructura emocional y unas motivaciones únicas que determinan su manera de ser y de relacionarse. También pienso que el conocimiento de la personalidad permite reconocer como estos patrones de pensamiento, de emoción, eh, de conducta
así como que nos caracterizan a todos, a cada individuo, así como comprender cómo las experiencias tempranas, los valores y las creencias moldean nuestra identidad. Eh, Freud me enseña la importancia de explorar los contenidos inconscientes que influyen en nuestras decisiones. Jung me invita a ver el significado como más simbólico de los sueños, los mitos y estas experiencias personales. Y Adler me recuerda el valor del crecimiento, la empatía y la cooperación como base de la salud mental. En la práctica profesional, comprender la personalidad me permite diseñar intervenciones más humanas, más éticas y ajustadas a las necesidades de cada persona, ya que cada historia es un universo y cada personalidad una síntesis única de esfuerzos, deseos y aprendizajes. Bueno, y como una pequeña conclusión de todo esto, digo yo que Freud y Jung y Adler marcaron un antes y un después en la historia de la psicología. Pues aunque sus caminos se separaron, su legado sigue vigente, invitándonos a mirar más allá de lo visible, a comprender el alma humana en una profundidad y complejidad. Pues Freud nos enseñó que dentro de nosotros habían fuerzas inconscientes. Jung nos mostró que la vida es un viaje hacia la totalidad y el sentido. Y Adler nos recordó que la superación personal y el compromiso social son la base de la salud psicológica. Comprender la personalidad no es solo un ejercicio teórico, sino una herramienta para entendernos, aceptarnos y transformarnos. Porque en última instancia, estudiar la personalidad es estudiar la esencia misma de lo que significa el ser humano. Gracias.